Bien, amigos, tenemos el placer de tener con nosotros a Consuelito Magluta. Consuelo, hija de Jacobo y doña Anelisa. Tenemos el placer de tenerla aquí, acompañada de don Luis Arambilet. Déjame hacerte una historia con relación a Jacobo Magluta. Jacobo un día anuncia que va a hacer un pacto. Eso fue en el gobierno de Jorge Blanco, no sé con quién. Y es Rafaelito Flores Estrella, que era secretario de la presidencia, que dice, es un pacto de Maco con Cacata. Por primera vez. De eso. Por primera vez oí yo esa expresión. frase, sí. Ayer se repitió. Sí. Pero hoy no venimos a hablar de política, sino de una persona hija de político y de su amigo Luis Arambilet. Consuelo, bienvenida. Gracias. Para nosotros, hablo por Luis, por mí, es un privilegio estar con ustedes aquí, sobre todo porque tenemos a una persona que ha sido sumamente importante en este proceso de este libro, que es William Hanna. Mi amigo, mi papá también, podríamos decirlo. Mi papá de otra sangre. Yo le ponía las inyecciones cuando era chiquita. Sí. Y ella decía que yo la tiraba. Ah, sí. ¿Qué jugaba así? Ay Dios, como un dardo. Entonces papi te decía, es que ella dice que tú lo maltratas. Es que así él es así. Él es así. Él es así. Eso es verdad. Hay cosas de las que ella no puede hablar. Sí. Bien, vamos a hablar del libro, porque si dejamos a William hablar, Ya nos tú metemos en sabes. otro libro. Consuelo, ¿qué te hizo? Fíjate, yo me entero de que soy adoptada ya después que mami y papi mueren. Entonces, aún yo como persona me sentía con muchos vacíos, preguntas inconclusas que había que buscar ciertas respuestas. Y empecé ese proceso, es un proceso que dura aproximadamente un año, donde las informaciones son muy mínimas hasta que se encuentran esa madre o ese padre, porque ellos se protegen. Entonces, después que contactan a la madre, ella tiene 2 meses para decidir si quiere hacer lo que ellos le llaman el reencuentro o no. En mi caso, gracias a Dios, fue muy favorable. Yo conocí a mi mamá, tengo un hermano 9 años menor que yo. Lamentablemente mi papá biológico murió con 27 años. Echa para atrás. ¿De qué estamos hablando? De un acto de amor y de valor al mismo tiempo, de una mujer adulta que reconoce en un momento dado que ella no es hija biológica. Ella es adoptiva. Aunque ella ama a sus padres y no podría haberle ido mejor con ningunos padres en el mundo. Efectivamente. Pero que es hija adoptiva y quiere entonces saber, Buscar su biológico. primero, ¿por qué? La gran Exacto. pregunta de Consuelito ¿Por era, qué? ¿por qué me dieron en adopción? ¿Qué había pasado con esa mujer Sí. que biológicamente era mi madre? ¿Por qué me dan en adopción? O sea, había un sinnúmero de preguntas en ese momento. ¿Por qué me dio? ¿Había sido una violación? ¿No me quería? ¿Era menor de edad? O sea, un sinnúmero de preguntas que yo en aquel momento ya era madre de 2. Entonces todavía eso te toca más de lleno. ¿Qué edad tú tenías cuando ocurrió el...? 30. No, ¿qué edad ocurría cuando vino la Cuando la yo llegué a adopción? Santo Domingo, Sí. 8 meses. Ah, ya. Yo llego a Año Santo Domingo 68. con 8 meses. 8 meses, pero pequeña. Está Pero es que todo, nunca he sido grande. está todo aquí. Todo está ahí. Absoluto. Todo está aquí. Todo 8 meses De ese proceso tú no tienes interés en ocultar nada. No, absolutamente. Yo quiero que ese libro sirva para sensibilizar. Es una historia totalmente verdadera de un proceso de 2 familias en 2 países diferentes con 2 culturas diferentes. O sea, que la persona se siente identificada si es una persona que fue adoptada, a que se sienta motivada a buscar sus raíces. O Si sea, está todo aquí, estaría de más, pero hay un público que quizás no tenga acceso al libro. Pregunta es, lo que se habló, ¿por qué? ¿Por qué fue la adopción? ¿por qué? No porque ¿Por qué te tus dieron padres te adoptaron, sino porque tus padres te Biológicos. Sí. Te dieron en adopción. Porque económicamente no podían mantenerme. Eran teenagers en un Eran pueblo muy- pequeño. exacto, eran muchos. Estados Unidos. No, Canadá. Canadá.
no había recursos económicos. En aquel entonces eso era una afrenta. Exacto, eso era muy mal visto. No hicieron aborto, no quisieron tratar que ese yo se tema. lo agradezco. No quisieron tomar ese camino. No, porque eran personas muy religiosas, o sea, muy religiosas. Yo creo que ahí Luis puede aportar un poco ¿Ascendencia más. francesa o inglesa? De Canadá, de Quebec. Quebecuano. Sí. Pero eran personas que siguieron, aún después de haberle dado en adopción, siguieron como pareja, no fue nada. ¿Cómo fue eso, señor Aramil? Bueno, tenemos que agregar aquí quizás que el proceso de estructurar esta historia fue un proceso de casi 8 meses, un proceso psicológico profundo y emotivo con Consuelo, 2 horas de una entrevista en audio con el doctor Hanna, que fue el primer dominicano que conoció Consuelito en su vida, porque va él solo a buscarla a la creche, que es el pesebre o el lugar de adopción. Nos quedamos en el hotel Queen Elizabeth y Jacobo estaba enfermo, tenía una amigdalitis, no podía ir a buscar. ¿Se mantuvieron en el secreto los padres o te fue difícil localizarlo? No es difícil. Bueno, ahí el centro piloto que permite que se busque a los padres biológicos te da una serie de datos, ¿no? De quién es la familia paterna, quién es la familia materna, qué enfermedades tuvo la niña al momento de nacer, qué vacuna le pusieron, etcétera, sin nombres. Entonces, ese proceso es de convencer a los padres biológicos vivos de que quieran o no conocer, por las razones que fuesen, porque podrían negarse también, ¿no? A que se ocurra este reencuentro. Ese reencuentro ocurre en castellano, inglés y francés, ¿no? Porque la madre no habla castellano. Imagínense ustedes, después de toda una vida sin verse, ¿no? Que no puedan comunicarse directamente, sino a través de un intérprete que era salvadoreño, si no me equivoco, ¿verdad? Consuelito. Y todo ese proceso pues se fue estructurando en lo que hoy es ese libro, ¿no? La valentía de Consuelo hay que ponerla sobre la mesa también, porque no es fácil revivir una y otra vez. ¿Están vivos ellos? Mi mamá sí. El padre murió. A los 27 años. ¿Fueron casados en algún momento? Por papeles no. Convivieron. Sí, pero ¿mantienen un contacto con su madre biológica? Sí, totalmente, y con mi hermano también. Esa mañana volamos a Coyo de Cleveland, Ohio, a Quebec, que era bastante corto. Nos quedamos en un hotel de primerísima, en Queen Elizabeth. Estamos desayunando, y tú sabes cómo Jacobo, cuando él termina de tomarse su café, su cigarrillo, pasa la bandeja de pastelería. Y Jacobo hace así, coge 1, 2, 3, 4, pone ahí, coge 2 más. Y entonces pide ¿cómo se llama? El edulcorante artificial. Sucaril. Sí. Antes que sucaril. Suita, yo creo que antes de eso. No, ya yo no me acuerdo. Que fue inclusive que fue prohibido en Canadá por 2 años porque producía cáncer en cantidad masiva. Suita. Una cosa. Y el francés, el mesero, dice, ¡Mon ami! Se pone loco. Se ha comido toda la bandeja de dulce. Y ahora hay algo. ¿Usted sospechó en algún momento, incluso estando sus padres adoptivos vivos, vio algo que le despertó la curiosidad en algún momento de su vida, como de decir, no me parezco a ellos? ¿O qué pasó? Mira, ¿Se había incubado algo antes de iniciar el proceso? Hubieron 2 momentos. Uno fue que yo cuestioné, ¿pero por qué yo nací en Canadá? Muy inteligentemente. ¿Cuándo te lo dijeron? ¿Cuándo tú descubriste que eras adoptada? Ya cuando yo muere. ¿Cuándo? Después. Sí, ellos sí. nunca te lo dijeron. No, eso fue un secreto. ¿Y cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Una persona me hace un comentario, me dice, porque tú sabes que tal y cual cosa. Sí, porque tú eras adoptada. El primer comentario en ese sentido lo hizo el profesor Juan Bosch. No. Lo hizo el que llevaba el militar, ¿cómo se llamaba? Que llevaba los libros, los papeles. La Jara Burgos.
Pero a Bots yo recuerdo haber escuchado, Jara lo hizo en cuando él tenía televisión. problemas con Jacobo, le dijo, porque tu hija es adoptada, ni siquiera es dominicana, es extranjera. Yo La Jara no lo dijo recuerdo una noche eso. en televisión. Bueno, para contestar tu ok, pregunta. sí, ¿qué le dio la luz de sospecha? Entonces, la respuesta fue porque yo nací en Canadá, y la respuesta fue muy simple. Acuérdate que a nosotros nos deportaron varias veces. Esa fue una. Ya teniendo como 8 o 9 años, yo veía en el colegio, pero Juan se parece a su papá y Luisa se parece a su mamá. Pero yo no me parezco a ustedes. A nadie. Señores, eso es verídico. A los 20 días estaba aquí la tía Adele, hermana de mi mamá, blanca como yo, con los ojos azules. Y mi papá me dice esa tarde, cámbiate que vamos donde mamá. Cuando yo llego me agarra de la mano y me dice, mira, tú no la ves a ella. Ella es hermana de mamá. A ella que tú te pareces. Ya, no había más nada que cuestionar. Las preguntas fueron excelentemente Un respondidas. día se aparece ella en mi consultorio con una foto. El fondo dice Air Canada. Yo estoy parado con una niña y Jacobo está al lado. Explícame esto. ¿Te acuerdas de eso? Así mismo es. Pero todas las respuestas fueron muy bien respondidas. O sea, no había... O sea, en mí, más adelante, nunca quedó ninguna duda. Pero a usted le pusieron consuelo. Sí. Y al que le ponen consuelo es porque es un consuelo. No es por un familiar. Pero no le pasó por la mente que hubo una relación en algún momento, porque No. también llegó un momento que uno dice, cónchale, ¿por qué me hicieron eso a mí? Entonces, yo soy un premio de consuelo. No, porque la mamá, mi abuela, la mamá de mi mamá se llamaba Consuelo. De hecho, por eso a mí me dicen Consuelito. Cuando nosotros Ok, llegamos, pregunta. el medio, como era blanquita y rubia americanita, era Connie. Todo el mundo quería Connie. Bien. Y Annalisa dijo, no, es Consuelo, que yo Sí, quiero yo Consuelo. creo que la persona sobreviviente que tiene más información en un momento dado fue el doctor Hanna. Sí. Por otro lado, el encuentro de Consuelito con sus padres biológicos fue importante. ¿Quién lo presenció, Consuelo? Bueno, la salvadoreña que dice Luis, mi mamá y yo, nosotros Ustedes tres, tres. simple y ¿Dónde? llanamente, en Montreal, Canadá. Pero hay algo importante. ¿Ella tuvo información tuya o nunca supo de ti? Ella narra en ese momento que ella trató de buscarme. Lo que pasa es que eso, por años, pero eso era prácticamente imposible porque ella no tenía ninguna documentación, Mira, no ¿Y sabía. había algún documento legal que de la adopción que le De restringiera monjas, a ella el monjas. derecho de Ella salir a no, buscarle? todas son Es monjas. porque ella firma un documento de confiabilidad, Ajá. o sea, Y descargo. y descargo. Ella Fue no a través tiene- de un auspicio que se hizo. Sí, que, de Red Cross. Ella existe. te dejó en un auspicio y el auspicio se lo entregó a Jacobo. Bueno, a La través Cruz de Roja la Cruz Americana. Roja. Cruz Roja Perdón, Americana, a través Red de la Cross. Cruz Roja es donde se hace este proceso. La Cruz Roja, aquí, ¿no? Se iniciaron los primeros... Se inició aquí. Sí, claro. Antes del y viaje. quien lo inicia es su madre adoptiva. Annelisa. Consuelo, Sí, basado en un refrán que dice que madre es quien cría, no quien pare. ¿A partir de qué momento usted comienza a tener sentimientos afectivos por esa persona? Por mi madre biológica. Biológica. Es que fíjate, es que sentimientos afectivos, yo no puedo decirte que hay un sentimiento pleno porque no existe. O sea, Y de rechazo tampoco. no, en absoluto. No, al En contrario. absoluto. Óyeme, mi primer contacto con ella fue una llamada telefónica a través de las 3 personas que yo he mencionado. Y lo primero que yo le dije a ella es que yo quería conocerle, que yo no tenía nada que reclamarle. Nada, absolutamente nada. Todo lo contrario, o sea, Agradecerle. mi vida fue una vida excelente, plena, muy maravillosa. Entonces, tu respuesta, o sea, no puede haber un sentimiento de amor cuando en realidad, como tú dijiste, mamá es quien cría. O sea, mi sentimiento de amor de madre es de Annelisa Villanueva de Magluta y de padre de Jacobo Magluta, que debo agradecer a ellos quien yo soy hoy en día. Y pare un niño que se parece a Jacobo.
Esa es la vida. Sí, así mismo. Oye, un niño que cuando yo lo vi por primera vez tenía 3 o 4 años, ¿verdad? Ajá. Estaba chiquitico. Coño, pero este hijo de Jacobo. Pues sí, mira, sentimiento, o sea, yo le tengo aprecio, tengo comunicación con ella. Ella es una persona muy reservada, una persona muy callada. ¿Qué edad muy tiene ella ahora? 72 años. Está en buena salud. Muy buena salud. Puede viajar aquí. ¿Tú sabes que a ella no le gusta viajar? No. Más he viajado yo a Canadá, que ella no ha venido. Han venido mis 2 tías, sus ¿Cuántos hermanas. hijos tiene? Yo Además de y ti. un hijo Un menor. varón. Ajá, de 9 años Ese menor sí que yo. lo tuvo con ella siempre, ¿verdad? Sí, hasta los 18 años que él, tú sabes que ellos se van. La de la casa. institución es un bloque blanco. Blanco todo. ¿Qué cosa? El edificio donde residía ella. Manejado por monjas. Te molesta los ojos cuando tú entras ahí y todo es blanco. Entonces, pero esto es una sala de operaciones grande. Pero una cosa, ¿qué cambió en su vida después de que conoció a su madre biológica? En absoluto. ¿Había un vacío por llenar? Es decir, El ¿usted sentía- vacío, mira, el vacío se llenó. Y me siento, y en ese momento me sentí todavía más orgullosa de mis padres adoptivos. Me emociona un poco, pero Llora, que es sí. bueno. eh, Ellos merecen Mire, más de una lágrima. Ok, pero yo le voy a preguntar una cosa. Yo tengo un recuerdo de infancia que Jacobo Magluta fue el primer político que yo conocí en persona. Sí, porque fue a darnos una charla cuando estábamos en el colegio, chiquitos. ¿Cómo era Jacobo en el hogar con usted bueno, y con los niños en general? había mucha complicidad entre él y yo. Fuimos muy semejantes en carácter. Yo me considero una persona muy sencilla, de muy buen humor, fácil al trato, y eso era mi papá. O sea, nosotros teníamos una complicidad increíble. El que estaba cerca de él decía que cuando él estaba conmigo él cambiaba totalmente, que era solamente yo. ¿Era apoyador? Suma. Sí, era apoyador, pero también era un poquito celoso sin dármelo a entender. Mira, déjame decirte, la casa de Jacobo y Anelisa, en esos tiempos, era el partido. Ahí comían 30 personas, desayunaban 40, amanecían 20 gente cuidando. Eso era un continuo, excepto los dormitorios donde estaban Consuelo y Jacobo con sus hijos. ¿El libro está en Cuesta o hubo otro? No, el libro Amazon. está en Amazon. Próximamente estará aquí en el país, pero el que lo quiera puede entrar a Amazon y Está en los 11 mercados de Amazon. Creo que De sí, hecho, que vale mucho han la empezado pena a comprarlo leerlo. incluso desde Italia, hay unas compras en toda Europa, etcétera. Doctor Hanna, como usted jugó un papel muy importante en la elaboración del libro, Accesorio más que importante, realmente. más bien, la cercanía que usted tuvo con Jacobo, ¿qué le llevó a esta pareja a adoptar una niña que no fuera dominicana? Yo conozco una persona que fue la primera que le habló a Anelisa de la posibilidad de adoptar. Pero Anelisa, recelosa, y porque Jacobo era tan bien conocido en el país entero, no quiso meterse en una adopción de un niño criollo. Creía que eso le iba a causar más problemas que beneficio a ella y al niño. Y entonces surgió la idea de, a través de Cruz Roja Dominicana y Cruz Roja Americana. American Red Cross es la que maneja gran parte de esos documentos. Conseguirlo y Se estaba llama la disponible. Casa de en la cada- Misericordia, allá en Sí. Sí. Y ahí tiene el nombre de ella con el que ella nació, no con el que a ti no te bautizaron allá, aunque era una cosa de monjas. Marilyn. Sí hubo un bautizo Pues como hubo- Marilinda Boucher-Belleville. Sí. Sí. Marilinda. Luis, ¿tú hiciste allá alguna investigación o todo fue local con la narración de Consuelo? Hicimos cubrimos 3 ejes aquí. La narración de Consuelo y algunas de entrevistas a sus primas que las recibieron, mayores que ella, que las recibieron aquí. La magnífica entrevista que es casi antológica con el doctor Hanna, que yo la tengo íntegra y en algún momento la puedo pasar. Y la entrevista de la madre
biológica, la tía biológica, que eran las más cercanas en ese momento, completaron el esquema. Hay un personaje famoso también que no se puede quedar fuera, que es Fernando Villanueva, su tío, que juega un papel dominante en el hecho, durante y después que mueren los padres. Exacto, tío Fernandito fue una persona que yo digo que me acogió después que mami y papi mueren. Claro, como diríamos su quinta hija y más chiquita. Y fue la persona que cuando yo lo supe, yo fui y lo cuestioné. ¿Estaba vivo, Fernando? Sí, estaba vivo. Yo fui, tío Fernando, tío Fernando, si yo le decía, lo fui y lo cuestioné. Le dije, tío Fernando, tú sabes que tal persona me dijo tal cosa. Me acuerdo que él se paró. Pero no le hagas caso, que sea un loco, como dice. Y mi tía Tati, que en ese momento también estaba presente, le dijo, Fernandito, yo creo que es hora de que ella sepa la verdad. Sí. Y imagínate, él empezó a decirme, mira, sí, eso fue así, pero tú sabes que ellos siempre fueron tus padres, ellos te quisieron, que sé yo qué. Mi tía Tati se emocionó, lloró, ¿Sabe yo que el lloré. adoptado tiene la suerte de que alguien por amor, porque cualquiera Por pare, amor, hasta por así mismo. accidente, Correcto. hasta por Por un amor. vicio, tú Sí. puedes parir, muchachos. Sí. Pero que tú lo tomes, eso es como dar un órgano. Hay eso es- alguien que no se menciona. ¿De qué muere tu papá biológico? Ahí hay un tema que es, por eso se llama novela biográfica, porque hay algunas características noveladas aquí, fruto de que el padre falleció en circunstancias misteriosas. Misteriosas que incluso salieron artículos donde simplemente se mencionaba un incendio en un automóvil que pudo haber sido causado por una chispa o llama de cigarrillo o provocada por fumar, ¿no? O cualquier otra cosa que queda velada en el tiempo porque nunca hubo seguimiento. Por tanto, esa muerte misteriosa se propone aquí en el libro como lo que sucedió, que narra su esposa, que es que él fue a un bar, estaba tomando en el bar, salió un poco pasado de copas y fallece en la carretera. Hubo un accidente. Como un accidente ¿Qué edad no tenía? determinado, 27 años de edad. Y es importante entender que cuando deposita, cuando la abuela deposita a la madre de Consuelo en la creche de la Misericordia, cuando la deposita ahí, ellos se separan. Se separan por vía de que las monjas ursulinas la vetan el hecho de que el joven vaya a visitar a su madre, ¿no? Sí. Entonces se separan por un tiempo, pero luego vuelven y se unen como pareja de hecho, ¿no? Y tienen ese Allán, que es el hermano de Consuelo, que también fue entrevistado para estos fines. Él también dio su manera de ver las cosas. Importante aquí es, por ejemplo, el hecho de que se establece un vínculo sin tener un idioma común. Importante es que por primera vez cuando va a visitar Consuelo a su madre, es la primera vez que ella ve nieve en su vida, y dice que la nieve le causaba un olor particular, característico de la ciudad, que es una cosa casi poética y un anticipo a lo que iba a pasar Y después. desde ¿no? que ella nace hasta que llega aquí, ¿qué ocurre en esos meses, en esos 8 meses o algo? Bueno, todo está ahí. todo está descrito, pero básicamente las niñas que eran recibidas en la creche hacían labores hasta que podían mientras estaban en su proceso de embarazo, ¿no? En este caso, ella asistió a otras jóvenes que llegaban nuevas, iban con su maletica, ¿no? Le cuidaba a los niños ya nacidos, que no habían sido adoptados aún. Ella narra las carencias que había dentro del hospicio
narra también que era muy propensa a desmayarse cuando veía sangre, o sea que si veía sangre se desmayaba. Hay una serie de detalles, no solamente de la madre biológica, sino también de la familia Magluta Villanueva importantes. Las condiciones que pone el gobierno o la ley allá para dar en adopción a extranjeros es mucho, ¿eh? Bueno, eran otros tiempos, eso es importante remarcarlo. Eran otros tiempos en el sentido de que en el año 1968 Canadá era probablemente uno de los países con más facilidades para adopción. No así Estados Unidos, pero sí Canadá y países latinoamericanos. Europa tampoco, pero sí Canadá en particular, porque existía un vínculo entre iglesia, gobierno y instituciones de auxilio como la Cruz Roja. ¿En qué momento o sea, qué era el momento de cómo maneja usted la orfandad de padre cuando muere Jacobo? Es decir, ya usted era una persona adulta y realizada, pero ya perdió quizás uno de los principales apoyos durante la vida. ¿Cómo maneja usted luego la pérdida y la vida después de fallecer Magluta? O sea, ¿cómo yo manejé yo Sí, personalmente? es decir, ¿cómo le impactó el Ella tuvo en fallecimiento Tampa todo el tiempo. de un hombre que fue un político activo durante toda su vida? Mira, yo me siento satisfecha con el papel que me tocó cuando mis padres, los dos, enfermaron. Primero por ser hija única y segundo, yo creo que yo retribuí tanto amor. Con creces. Se lo retribuí a ellos en amor, cuidado y dedicación. En esos 6 meses con mi papá y en esos 9 meses con mi mamá. O sea que me siento, como te digo, me siento satisfecha en ese aspecto. Y para ellos, oye, mi agradecimiento eterno. Viven por siempre en mí. Mira, el libro lo tiene el todo. Se ha dicho algo, pero vamos a invitar a las personas que se interesaron por la participación de Consuelo y Luis. El síndrome a que ha sido adoptado, que se maneja como un trauma para toda la vida, sobre todo cuando no lo conoce. Y yo creo que ese libro lo que te pone en evidencia es que tú puedes ser adoptado, ser perfectamente feliz en cualquier familia que te tome con cariño y con amor, y que no hay que estar traumatizado por eso, que es una forma de vida un poco diferente al que nace por un parto, pero que también se puede ser feliz en la vida siendo adoptado. Vamos a darle las gracias a Consuelo Magluta y a Luis Magluta Villanueva y Villanueva por estar aquí. Esto está en Amazon, ¿verdad? Sí. Se llama Consuelo y Marilinda. Y Marilinda se llama también. Marilinda, que era el nombre. Linda era así. Posición número 51 en las novedades de Amazon. Seguro. Señores, gracias. Gracias. Y Hay mucho amor en ese libro. seguro. Refleja un gran deseo Gracias. de aportar.